Buenas noches. Disculpen la ligera tardanza entre la hora anunciada para este Facebook Live y la transmisión. A esto solamente me queda dar la excusa que está bien expresada en la ranchera, que dice que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Y el objetivo de este Facebook Live es informarles de que acabamos de publicar un editorial sobre la fuga y petición de asilo de Alan García. Le voy a leer el editorial y después responderé algunas de las preguntas que ustedes quieran formular. A continuación, el editorial. Y debo antes remarcar el hecho que un editorial expresa la opinión de quien escribe, la opinión del medio en este caso, es un ensayo, no es una investigación, aunque por supuesto tratándose de lo que es IDL Reporteros, cada uno de los datos que se aporta está fehacientemente corroborado. Alan García ha sido insistente y reiterativo en reclamar, proclamar y presumir su inocencia en el caso Lavallato. Otros se venden, yo no. Ha sido el hashtag, lema y mantra en sus campañas, desde el Twitter hasta el Congreso. Y con la misma actitud, si acaso más beligerante, llegó hace pocos días al Perú a declarar ante el equipo fiscal dirigido por José Domingo Pérez Gómez, que investiga gran parte de este caso. El jueves 15 de este mes, la semana pasada, García declaró: dice el señor Nostre, pero Barata me dijo que hiciera una anotación de 20 millones. Entonces dicen, 20 millones menos 8 que le dieron al viceministro, los otros deben ser de Alan García. Demuéstrelo pues, imbéciles, demuéstrelo, es lo que dijo él. Él no lo sabía, García, no lo sabía aún, pero en esas horas, IDL Reporteros acababa de publicar una nota que cambió en forma sustantiva el curso de la investigación. Poco antes de las 10 de la mañana y luego de las larguísimas horas de los cierres de real importancia, en los cuales, sin que importe cuánto trabajo se haya hecho antes, todo se chequea y verifica de nuevo, IDL Reporteros publicó Alan García y la Caja 2. Si el expresidente desafió a que se presentaran pruebas, si las había, ahí tuvo todas las necesarias y bastante más para responder a su reto. Hasta ese momento, Alan García había sostenido que él no había recibido dinero de Odebrecht y que todos los ingresos que tuvo, incluso la conferencia del 25 de mayo del 2012 en Sao Paulo, por la que le pagaron $100,000, provinieron de hombres de negocios e industriales representados por agentes intermediarios, en ese caso específico, el estudio de abogacía Spínola. La nota de IDL Reporteros demostró que García había mentido. Fue Odebrecht quien pagó la conferencia y lo hizo a través de su Caja 2, utilizada primordialmente para el pago de coimas. El abogado Spínola trabajaba para el sector de operaciones estructuradas y en este caso hizo de testaferro a cambio de un honorario de $15,000. La investigación de IDL Reporteros no solo aportó los correos electrónicos en los que se decide hacer el pago clandestino para disfrazar la fuente de origen y se define y ejecuta luego el procedimiento para hacerlo. Se aportó además la identidad de los funcionarios de Caja 2 que intervinieron en el proceso a través de sus propias confesiones, especialmente la del propio Spínola, que luego de 4 años confesó en detalle sus trabajos clandestinos para Odebrecht. En esas confesiones registradas en video que IDL Reporteros obtuvo hace meses como parte de la Red Latinoamericana de Periodismo de Investigación Estructurado que esta publicación fundó, Spínola dio a conocer los seudónimos que él y otros utilizaron en el sistema encriptado Drausis de Odebrecht, donde aparece él como uno de los que discutieron cómo pagarle los $100,000 a García en forma que pareciera un pago de otro origen. Ante eso, García no tuvo otro remedio que reconocer la fuente del pago. Lo hizo el sábado 17 y en su última declaración a la prensa, pero se justificó en la ignorancia, en no saber quién le pagaba
y ni siquiera qué era la caja 2. Él la llamó la caja B. Pero cuando lo dijo, sabía que la excusa era más que endeble, porque la nota de los reporteros dejó claro que él participó en la operación de encubrimiento. La conferencia se realizó, ya lo hemos dicho, el 25 de mayo de 2012. Los primeros mensajes cifrados de caja 2 para disfrazar el pago fueron el 14 de junio siguiente. Hasta entonces, Spínola no había intervenido para nada. Sin embargo, el contrato que recibió primero en borrador y que luego fue firmado por Alan García tuvo como fecha el 5 de abril, mucho antes. El recibo por el pago estuvo fechado el 24 de mayo y el pago se realizó solo en julio. En el proceso intervinieron funcionarios de Odebrecht que transmitieron los datos bancarios de García, le llevaron el contrato y recibo con fechas atrasadas para que lo firmara y después contactaron a Spínola y otros funcionarios para que realizaran el pago. Fue imposible que García no se diera cuenta del juego de fechas, de la adaptación de documentos, del nuevo nombre del agente con el que nunca había hablado. Por poco inteligente que fuera, y no lo es, estaba claro que se trataba de disfrazar una transacción, y él fue parte del proceso. En esas horas, después de leída la nota, la decisión fue tomada. Es posible que haya estado presente en García la idea del asilo como plan de contingencia de último recurso, pero cuando el sábado 17 el juez le impuso impedimento de salida por 18 meses, García reaccionó con aparente calma. Comillas, para mí no es un castigo ni un deshonor estar permanentemente en mi patria, cierra comillas, dijo poco antes de fugar. ¿Por qué huyó? Sabiendo el efecto de demolición que la fuga significaba para su imagen, liderazgo y prestigio. Porque lo que publicó IDL Reporteros representó la primera y decisiva brecha en su estrategia de negar toda responsabilidad en el caso Lavallato. Ya a partir de la publicación había un caso claro, demostrado, contundente y procesable. En las investigaciones y los procesos, el primer hallazgo es lo más importante. Luego vienen los demás. Y en este caso había confesiones pendientes sobre las cuales él ahora tenía ya una profunda y justificada inseguridad. Había colaboraciones eficaces en curso, delaciones premiadas también. La hora de la verdad se acercaba. Y a esas alturas, viendo los correos electrónicos del sistema Drausis de Odebrecht que lo nombraban, García entendió que los 18 meses en Perú se iban a extender mucho más en juicios y revelaciones, en probables sentencias. Por eso escapó. No de una dictadura como pudo reclamar antaño, sino de una democracia por una vez funcional que avanzaba a descubrir, procesar y castigar delitos de corrupción. En los años de la Guerra Fría, cuando la ciudad de Berlín estaba dividida entre dos sistemas, se decía que los ciudadanos de Berlín Oriental, impedidos de votar, proclamaban su preferencia votando con los pies, es decir, huyendo a Berlín Occidental. En Lima, en 2018, Alan García no votó, sino confesó con los pies. García hace poco escribió que, comillas, como aprista creo en la historia, cierra comillas, por más que la historia no sea materia de fe, sino de estudio. Pero quizá la notable brevedad de su visita al Perú nos remita por contraste a los clásicos. Según Suetonio, Julio César resumió en 3 palabras su informe al Senado sobre una batalla victoriosa el año 47 a.C. Vine, vi, vencí. En el caso que vemos, las palabras pueden ser 3 también. Vine, vi, huí. Claro que su ejemplo no fue el de Julio César, sino el de Bettino Craxi. En la historia, al fin, cada cual escoge sus maestros. Bueno, y ahora, si hay preguntas, con gusto trataré de responderlas.
Brigitte Carpio Alfaro me pregunta si tengo otro indicio de corrupción en otros países donde hizo conferencias. Hay una serie de aspectos sobre los que estamos trabajando en cuanto a este caso. Es una investigación compleja que va a tener que hacerse en varios planos a la vez y confío que tengamos pronto datos nuevos e importantes. Jorge Montenegro pregunta, ¿por qué a Pepe Graña y al Club de la Construcción se le anuló la prisión preventiva y no se le puso impedimento de salida? Casi nadie habla de eso. En efecto, el caso de Graña y Montero es interesante. Aunque las razones que se utilizaron en el momento en que se les impuso prisión preventiva sean materia de debate, el hecho concreto es de que hay acusaciones muy graves contra Odebrecht, sobre todo en los procesos donde actuó consorciada con Odebrecht, que ya ha confesado corrupción en esos mismos proyectos y ha confesado además la forma y la manera en que se repartió el costo de las coimas. Graña y Montero ha adoptado una estrategia propia, que ha sido la de entrar en una reestructuración profunda, en un sistema de lo que los americanos llaman compliance, otros lo traducen por cumplimiento, pero lo que significa atenerse, reformarse y atenerse a reglas rigurosas de conducta. Pero en todos los casos donde se llega a ese nivel en la investigación sobre corrupción corporativa, primero debe haber confesión, primero debe haber revelación de los hechos cometidos, perpetrados, luego la discusión de cómo se pagan las reparaciones, parte de lo cual es la revelación de los hechos y por supuesto las reformas para garantizar en el futuro y a perpetuidad la integridad de la empresa. Hasta entonces, obviamente, la investigación debe seguir y debe seguir con energía. Y lo mismo que Graña y Montero debe aplicarse a varias de las otras empresas, si no a casi todas las del Club de la Construcción. Hay una reforma necesaria, indispensable en ese aspecto, pero que debe empezar necesariamente por la revelación de los hechos cometidos. Y luego de eso, en reformas rápidas, que permitan recuperar rápidamente el trabajo en la sobreinfraestructura, en la generación de empleos y en todo lo necesario, pero hecho esta vez sin el costo, sin el impuesto confiscatorio de la corrupción. Noelia Huatuco Cabrera pregunta, ¿crees que pidió asilo por las revelaciones de Ideales Reporteros? Creo de que las revelaciones de Ideales Reporteros jugaron un papel fundamental en la petición de asilo. Sí, eso lo creo. Freddy Madueño Odría dice o pregunta, si José Domingo Pérez pide prisión preventiva en estos días para el líder aprista, ¿alimentaría la teoría de Alan García que tuvo razón en asilarse en la embajada uruguaya porque sabía que, entre comillas, políticamente iban a pedir dicha prisión para él? Si se llegase a pedir prisión preventiva contra Alan García, sería porque las investigaciones han avanzado lo suficiente como para considerar de que Alan García estaría interesado en impedirlas, en interferir la acción de la justicia o en fugarse. Por lo pronto ya se ha fugado. Entonces creo de que la discusión sobre si en el caso de seguir con la investigación, como será, sin duda, la necesidad de pedir esa prisión preventiva está dada, pero en este momento Alan García está en la embajada, de tal manera de que no tiene mucho sentido lo que se vaya a hacer. Lo mismo también se ha dicho en el caso de Toledo, y podría decirse que Toledo no regresa por las órdenes de prisión preventiva y porque aquí ya se ha avanzado mucho en la investigación. Pero aquí no, lo que no importa no es la reacción del inculpado, sino la calidad de la prueba, el avance de la investigación. En el caso de Toledo, para todo propósito práctico, la investigación está cerrada, ha cerrado el círculo. En el caso de García, ha dado un avance decisivo. Rosamary Guerra Wilcaya pregunta, tal como ocurrieron los hechos, parece que el Ministerio Público y IDL obtienen información casi al mismo tiempo. ¿Cuál es la verdad?
Por principio, y yo diría que cualquier publicación seria de periodismo de investigación, nosotros no discutimos la fuente, no discutimos la procedencia de nuestra información y tampoco discutimos quiénes pueden o no compartirla con nosotros. Sin embargo, debo decir algo que ya está especificado en el editorial que acabamos de dar. Nosotros aportamos, por ejemplo, en esta investigación, información que sabemos no tiene nadie más, que concretamente son las confesiones, las delaciones premiadas de los casi 80 ejecutivos y colaboradores de Odebrecht realizadas a fines en diciembre del 2016, enero del 2017, dentro de las cuales estaba la de Spínola y dentro de las cuales estaba la de Marcos Grillo, que son los dos interlocutores principales en este proceso. De manera que nuestra investigación no ha sido hecha sobre una fuente exclusiva de información, ha sido hecha sobre varias fuentes convergentes. Y eso ha servido para amarlos y para darle solidez y fuerza a la prueba. Eso significa también, y esto es importante que se sepa, de que muchas veces nosotros tenemos información durante un tiempo largo que no la publicamos porque la investigación a la que concierne dicha información está todavía en curso y necesita completarse. Cuando llega la información que la completa, en ese momento tomamos y publicamos la investigación. Pero gran parte de la información que nosotros tenemos no la ha tenido nadie, ni siquiera el Ministerio Público. Elvin Silva Goto pregunta: ¿es cierto que la Fiscalía tenía entre manos una detención, entre comillas, preliminar contra García, dado que esta sería la coartada de la huida-asilo? No lo sé, pero el hecho concreto es de que en la audiencia, para pedir el impedimento de salida, no pidió la detención preventiva José Domingo Pérez, como pudo haberlo hecho. No la pidió. Y según ha dicho el fiscal Rafael Vela, no estaba en el programa de la Fiscalía el pedir ni lo uno ni lo otro. Daniel Alfaro dice: ¿crees que Alan García subestimó al fiscal Domingo Pérez? Me parece haber visto a alguien que lo dijo en ese sentido, haber leído. Y es probable que haya sido el caso, es probable que haya subestimado a todo el mundo. Asimismo, ciertamente no se subestimó. Alejandro Hernández pregunta: según tu propio análisis y el mío, ¿cuáles son las probabilidades de que pueda fugar Alan García? Bueno, ya fugó, ya está en la Embajada de Uruguay. La única pregunta es si va a salir del país protegido por esa embajada, o si, como sucede en otros casos, por ejemplo el de Julian Assange en Londres, pasa un tiempo muy largo en la embajada. En el caso de Assange ya son algunos años, porque el gobierno británico se negó a concederle el salvoconducto, y como para que fuera a Ecuador. En este caso, de acuerdo con el curso que tome la discusión legal sobre si aplica o no el asilo en un caso de corrupción de delito común, el gobierno peruano pudiera negarse a solicitar, a dar el salvoconducto, incluso si lo pidiera el gobierno uruguayo, que está discutiendo sobre el caso. Luis Zamudio pregunta: si Alan García obtiene el asilo en Uruguay y se le encuentra culpable, ¿podrían extraditarlo? Hasta donde sé, no hay extradición con Uruguay, y esa puede haber sido una de las razones por las que escogió ese país. Y finalmente, la última pregunta, Gustavo Valverde pregunta: ¿Jorge Cuba se ha acogido a la confesión sincera y lo está acusando a García? Jorge Cuba intentó entrar a un proceso de colaboración eficaz cuando todavía el fiscal Hamilton Castro estaba a cargo del caso. Pero inexplicablemente, el fiscal Sergio Jiménez, uno de los que trabajaba con él, decidió no hacerle caso y archivar el proceso de colaboración. Cuando José Domingo Pérez y Rafael Vela tomaron el caso, descubrieron esto y han intentado rescatar en la medida de lo posible la colaboración eficaz de Jorge Cuba. En IDL Reporteros hemos publicado
ya algo de lo que él declaró. Pueden verlo en nuestro archivo. Esperadamente se va a poder lograr que esta confesión, esta colaboración eficaz, se amplíe, haga más grande y comprenda a otros participantes en este caso. Bueno, les agradezco mucho la escucha, les agradezco mucho las preguntas, el haber interactuado con nosotros y espero que sea hasta una pronta ocasión en el futuro. Que tengan muy buenas noches.